Entonces, buenas tardes alumnos. Hoy día vamos a ver una última parte de la materia en lo que se respecta a flujo en tuberías. Y tiene que ver con sistemas de tuberías, donde tenemos más de una tubería. Y dos modelos básicos que tenemos que manejar bien. El primero es sistema de tuberías en serie. Eso significa que una tubería va después de la otra. En este caso, tienen distinto diámetro. Entonces la pregunta que les haría yo ahora es, ¿qué es lo que se conserva a lo largo de esta tubería? A ver si alguno puede interactuar conmigo. Hablen, si no muy fome el video, va a tener unas pausas gigantes. La pérdida de fricción. En las tuberías tenemos pérdidas por fricción y también tenemos pérdidas por singularidades. ¿Qué otra cosa tenemos para analizar el flujo en esta tubería? ¿Qué otra herramienta física? ¿Qué se conserva al interior de la tubería? El caudal, ¿no? El caudal. El caudal se conserva, esa es una derivación a partir de la conservación de la masa. Acá tenemos un flujo másico que entra a la tubería en la sección A y sale de la sección B. Si la tubería es indeformable, es decir, no cambia su diámetro en el tiempo, podemos plantear correctamente que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Si la densidad es constante, por ejemplo, utilizando agua, podemos simplificar esa expresión a el caudal que entra es igual al caudal que sale. Eso lo podemos escribir acá, como dice el caudal que entra en A, tiene que ser igual al caudal que sale de B, y eso va a ser nuestro caudal de este sistema de tuberías en serie. Ahora, como el caudal es velocidad por área, tenemos que velocidad de esta tubería por el área de esta tubería tiene que ser igual a velocidad en esta tubería por área en esta tubería. El caudal de la tubería 1 tiene que ser igual al caudal de la tubería 2, igual al caudal de la tubería 3. Y eso se plantea con las ecuaciones del caudal. Y nosotros podemos, si conocemos el caudal que pasa por las tuberías, podemos, conociendo las áreas, podemos calcular las velocidades, por ejemplo. Otro elemento que se puede analizar al interior de estas tuberías en serie son las pérdidas. Entonces, si quisiéramos calcular las pérdidas que hay entre la sección A y la sección B, va a ser la suma de las pérdidas en 1, más las pérdidas en 2, más las pérdidas en 3, más las pérdidas en las singularidades, por ejemplo, expansión brusca, y acá también, si tuviéramos una válvula, lo mismo, son pérdidas por singularidades que se suman. Las pérdidas entre A y B son la suma de todas las pérdidas que hay en estas tuberías en serie. Eso lo podemos plantear de este modo, la pérdida total. En este caso simplificamos el análisis de pérdidas por fricción, pero también vale para pérdidas por singularidad. Entonces, tenemos las pérdidas por fricción, va a ser la suma de las pérdidas en las tres secciones. Como las pérdidas por fricción dependen del largo, del diámetro y del coeficiente de fricción, va a haber que calcular cada una de ellas por separado. Si conocemos el caudal y el diámetro, vamos a poder conocer las velocidades en cada una de estas tres, conocemos los Reynolds en cada una de las tres, y por lo tanto los coeficientes de fricción en cada una de las tres. ¿Está claro los principios que se utilizan para estudiar flujos de tuberías en serie, verdad? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿Sí? en el chat dijeron que hay compañeros en la sala de espera. Y lo otro es que no sé si yo nomás le escucho bajito, profe. Se me escucha muy bajo. Intentaré subir Igual el lo escucho volumen. bajito, profe. No sé, no tengo un micrófono muy profesional que digamos, así que intentaré
acercarlo más a la cara. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí mejor? Bien, ¿en qué estamos? Ok, los compañeros. Vamos a... Ya, ahí vienen todos en camino. Después de un flujo en serie, ¿qué les viene a la mente? ¿Cuál sería el otro flujo que deberíamos estudiar? En paralelo. En paralelo, ¿verdad? En general, en muchas de nuestras asignaturas de ciencias de la ingeniería, se habla de flujos en serie y de flujos en paralelo. Entonces, un sistema de tuberías en paralelo es aquel en el cual un flujo se divide en más de un camino, en dos o más caminos. En este caso, el flujo que entra en A sale en B y puede recorrer cualquiera de las tres tuberías, para este ejemplo. Pregunta, ¿qué es lo que se conserva en este sistema? El caudal igual, ¿no? El caudal. No debería cambiar, ¿no? Ahora, en este nodo que está acá a la izquierda, tenemos un caudal de entrada llamado QA y tenemos caudales Q1, Q2 y Q3. ¿Cómo plantearían un balance de masa en ese nodo? La suma del caudal en 1 más la suma del caudal en 2 más la suma del caudal en 3 debería ser igual al caudal en A o al caudal en B. Correcto. ¿Ya? Entonces tenemos que la suma de estos tres caudales tiene que ser igual al caudal en A. Y el caudal en A tiene que ser igual al caudal en B. Eso es por conservación de la masa. No hemos tocado la conservación de la energía. Entonces, ustedes tienen que tener conciencia que cada vez que tengan una bifurcación como una T o una división de más de dos tuberías, de más de una en realidad, de dos y más, esa ecuación la pueden plantear en el nodo. A este punto de bifurcación lo llamamos un nodo y ahí tenemos lo que entra y lo que sale. Lo mismo en el lado derecho. Y eso lo planteamos acá. Entonces QA es igual a Q1 más Q2 más Q3 y es igual a QB. Ahora, si queremos estudiar las pérdidas en este sistema de tuberías, acá hay una cosa que tienen que pensarlo un poco para que se convenzan, pero lo que sucede es que el flujo trae una energía en A, parte de esa energía se va por 1, parte por 2 y parte por 3. Una vez que se vuelven a juntar, tienen que darse ciertas condiciones para que este sistema esté en un equilibrio y sea estacionario. Por ejemplo, que las presiones a la salida de la tubería 1, 2 y 3 tiene que ser la misma. Si fuera distinto, sería que el sistema aún no está en un régimen estacionario y se está equilibrando. Si la presión en 1 fuera mayor que en 2 o que en 3, va a haber un caudal que va a tener las más intenciones de salir desde 1 que de 2 y de 3, hasta que va a encontrar un equilibrio, va a llegar al régimen estacionario, y finalmente vamos a tener que las presiones en este nodo van a ser iguales independiente del camino por el cual recorrieron. ¿Tiene sentido eso? ¿Les parece razonable? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si planteamos el balance de energía desde A hasta B, por ejemplo, siguiendo el camino de la tubería 1, tenemos que la presión en A partido por ρg más la velocidad al cuadrado en A partido por ρg más z en A, esa es la energía que tienen A, va a ser igual a la energía que tienen B más las pérdidas por el camino recorrido. Yo puedo plantear el mismo balance de energía recorriendo el camino 2 o el camino 3. Y si se fijan, los términos a la izquierda del signo igual y los primeros tres términos a la derecha del signo igual son todos iguales. Y eso implica
que las pérdidas en cada camino tienen que ser las mismas. Y esta es una ecuación que se puede plantear cuando hay flujos en paralelos que forman circuitos cerrados, en el sentido que tenemos un recorrido por una parte y tenemos el recorrido por la otra parte y se juntan. ¿Se acuerdan de electricidad? Las leyes de Kirchhoff y análisis de circuitos. No, profe. ¿No? Bien. Cuando uno estudia el flujo de la electricidad en circuitos en paralelo, también concluye exactamente lo mismo. De hecho, uno puede sumar las pérdidas en un camino, sumarlas en el otro camino, como voy contrario al flujo son negativas, y la pérdida total en ese circuito cerrado es 0. La velocidad y caudal de cada una de las tres líneas va a depender del balance de la energía. La naturaleza siempre trata de minimizar sus pérdidas, de usar el camino más fácil, en este caso energéticamente hablando, que es lo más fácil, y va a encontrar uno u otro camino, hasta que finalmente se van a equilibrar los tres caminos y vamos a encontrar ese régimen estacionario, que es cuando las pérdidas van a ser la misma por cualquiera de los tres. ¿Okay?